Doctor Camilo Gómez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Pues bien, y tengo una iniciativa a ver si usted la toma al vuelo para la defensa jurídica de la nación. ¿Cómo hacemos los colombianos para librarnos de la alergia que tenemos a las buenas noticias? Uy, sí. Desde, que es una alergia, y es una alergia gravísima. Una buena noticia y salimos corriendo. La nación, representada por ustedes, tiene un éxito de casi 5 billones de pesos en un tribunal de arbitramiento y todos le huimos como a la peste a semejante noticia. Eso hubiera sido como media reforma tributaria, doctor Camilo Gómez, si la hubiéramos perdido. Como casi una reforma tributaria, en efecto, y es un triunfo muy importante para todos, para la gente de la costa Caribe que padeció este drama del mal servicio que en su momento prestó Electricaribe, para el fisco que lo pagamos todos. Esa platica es del bolsillo de cada colombiano y eso es una noticia buena para cada uno. Nos ahorramos una plata grande, 5 billones de pesos casi. Eso es una reforma tributaria. Una reforma tributaria. Bueno, y si no es indiscreción, ¿quiénes nos representaron? ¿Quiénes fueron los abogados que llevaron ese caso en nombre de la defensa jurídica de la nación? Ese caso se llevó ante el tribunal arbitral por la firma Sidley Austin, por Stanimir Alexandrov, y se conformó en la agencia un equipo donde tuvimos la participación de la Superintendencia de Servicios Públicos, muy activa en la materia, y una parte de los abogados especializados en el área internacional de la Agencia de Defensa. 4 de los que tenemos estuvieron, de los abogados que tenemos en la agencia, estuvieron dedicados prácticamente 2 años al caso. Un caso muy grande y muy complejo, pero ahí, Fernando, si me permite una cuña positiva, como dicen, otra buena noticia, es que cuando el Estado trabaja coordinado entre todas las entidades, se logran éxitos. Y aquí logramos una coordinación con el Ministerio de Minas, la Presidencia, la Superintendencia y obviamente con los abogados extranjeros que nos representaron. Y nos ahorramos una reforma tributaria. Y esa, Exacto. y esa noticia no es noticia de primera plana, se olvidó porque le tenemos alergia a las buenas noticias. Suponemos que las costas judiciales correrán por cuenta de los españoles que perdieron, ¿o no? No, las costas judiciales cada parte las asume según el laudo en este caso. De manera que en esa materia decretaron una especie de empate. Decretaron una especie de empate, pero yo en este caso las pago feliz. Nos ahorramos 1.800 millones de dólares y las costas pues sí son caras, pero las pago encantado. Cuando uno obtiene un triunfo de esos, creo que el ahorro es notorio y permite pagar los abogados. Pues congratulaciones a todos, un abrazo muy estrecho y una excelente noticia. Colombia ganó ese tribunal de arbitramiento, importantísimo tribunal de arbitramiento en el tema de Electricaribe, nada menos que en ese tema. Y ahora a otro pues muy doloroso y muy triste, porque todos condenamos a una lo que pasó con Ginette Bedoya. Nos parece detestable, horrendo, espantoso a una mujer ni con el pétalo de una rosa, y mucho menos un acto tan detestable como el que se cumplió en contra de ella. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la nación tenga que correr con los costos de semejante atropello cometido por unas personas que entendemos están identificadas. Y en la Comisión o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en ambas, parece que no tenemos todas las garantías. Cuéntenos usted sobre el particular, doctor Gómez. En efecto, Fernando, como usted, este hecho que le sucedió a Ginette Bedoya es lo más reprochable. Como cualquier acto de violencia contra todas las mujeres en Colombia, yo no me cansaré de censurar, reprochar y desde luego es obligación de todos los colombianos hacer hasta lo imposible para que no se vuelva a repetir un solo acto de violencia sexual contra las mujeres. Pero obviamente nos tocó defender al Estado colombiano en lo que corresponde ante la Corte Interamericana, y cuando uno se siente en una corte, usted que ha litigado
sabe que la primera regla de oro, la esencia de la justicia, es que un juez sea imparcial, sea objetivo. Y cuando los jueces empiezan a preguntar de una manera totalmente alejada de la objetividad y tratando de insinuar y de decir que el Estado es responsable sin siquiera haber culminado un juicio, pues eso se llama un prejuzgamiento, y eso dio lugar a que, como abogado del Estado colombiano, recusara a los magistrados que hicieron esas afirmaciones. Nos parece que es no solamente el deber ético, sino el deber profesional de un abogado, que cuando ve que hay la pérdida de objetividad e imparcialidad de un juez, procede a recusarlo. Se ha armado una tormenta, porque aquí esto no es contra Ginette, es contra la Corte, que sistemáticamente, no en este caso, sino en varios casos más, ha venido maltratando los derechos procesales de Colombia, y mi obligación en este caso y en cualquiera es defender a Colombia, y lo haré. Con el Estado colombiano no pueden trapear procesalmente, perdón la expresión tan coloquial, pero creo que nuestra obligación es defender la imparcialidad de la Corte, porque entre otras cosas, Fernando, si no hay imparcialidad en la Corte Interamericana, se pierde legitimidad en el sistema de defensa de los derechos humanos, que es tan importante. Imposible saber cuál era el sesgo y hacia dónde iban los que preguntaban, porque cuando uno está tan curtido en estos temas procesales y probatorios principalmente, sabe muy bien para dónde va el que interroga, si uno es hábil. ¿Para dónde iban estos que pedían testimonios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuando un juez le pregunta a una de las partes que cómo puede hacer la Corte para ayudarle a que le indemnicen, pues ¿cómo? No. Literal. No, doctor Camilo, no, yo creo que usted está exagerando. Le puedo pasar la transcripción y es así. Y obviamente, y esa es una de las pocas, una de las menores observaciones que hacen los jueces. De todos ellos, hay dos que no se excedieron en sus preguntas. Otro de los magistrados se salió del caso de Ginette Bedoya y empezó a preguntar por todo el problema carcelario de Colombia. Ese no es el objeto del litigio. ¿Cómo así que el juez está intentando decir qué pasa en la cárcel de mujeres, qué pasa en no sé dónde? Ese no es ni el contexto al que se refiere el caso, ni el contexto, ni el tema, ni la materia de un litigio. Un juez no le puede preguntar a la contraparte del Estado por otra serie de problemas del Estado, por problemas que le parecen, además los califica como aterradores. Y es que no es solo en el caso de Ginette Bedoya, en el caso de la UP, por ejemplo, tuvimos una serie de afirmaciones por parte de los jueces, el genocidio, el no sé qué, es decir, cosas que no son aceptables en palabras de un juez. Eso lo puede decir el abogado de la contraparte, los testigos de la contraparte, en fin, en los alegatos, pero un juez, no, un juez tiene que ser cuidadoso en la forma y en el fondo. ¿Cuántos fueron los magistrados recusados por ustedes, doctor Camilo? Todos salvo dos. Todos salvo dos, ¿y todos son cuántos? Son la presidenta de 5-3. De 5-3. Entonces 3 recusados por Colombia. ¿Y esa recusación se está tramitando? ¿Esa acusación quién la conoce? Porque si alguien hizo la pregunta que usted dijo que hizo, pues no solamente hay que recusarlo, sino que hay que acusarlo por prevaricato. Pues esto sí ya es el colmo, pues. En efecto, pues nosotros presentamos ayer el escrito de recusación, habíamos recusado a todos menos uno, pero al final resolvimos retirar la recusación contra uno de los jueces, porque revisando las transcripciones del caso y las grabaciones, encontramos que sus preguntas, aunque no nos gustaban, pues podían ser aceptables procesalmente. No es que no tuvieran un ligero sesgo, pero los demás eran ya en tal magnitud aterradores, pues que no hubo manera de hacerlo. Entonces los jueces Pérez Manrique, Patricio Pazmiño, Eugenio Zaffaroni y la presidenta Elizabeth Odio
sí fueron recusados. Esa recusación la presentamos ayer y le planteamos ese problema que usted menciona a la Corte. Ellos, como recusados, si rechazan la recusación no pueden resolverla, porque si no la aceptan, la tiene que resolver su nominador, que es alguno de los órganos de la OEA. A los jueces los eligen la Asamblea General, pero como la Asamblea General no se reúne permanentemente, pues habrá que, la Corte tendrá que analizar cuál es el camino adecuado para que no sean ellos mismos los que resuelvan su propia recusación. ¿Quién nos está representando ante la Corte? Yo directamente. ¿Usted directamente? Con un equipo de 3 abogados más de la Agencia de Defensa Jurídica. Somos la representación de Colombia está compuesta por 4 abogados, 2 hombres, 2 mujeres. ¿Y esta reunión se hizo virtualmente, suponemos? Esta reunión fue virtual, correcto. Muy bien. Entonces, a esperar a ver qué dice la Corte y cómo se tramita ese tema de las recusaciones, un hecho que supongo no tiene antecedentes, doctor Camilo. No, sí hay un par de antecedentes. Perú, si no estoy mal, creo que Panamá, tal vez, puedo estar equivocado, pero hemos encontrado 3 casos donde la Corte fue recusada, pero no fue recusada en medio de la audiencia, sino fueron recusados magistrados en el escrito final que presentan los estados. Pero ¿ya para qué? Correcto, eso mismo dije yo. Y ¿Ya Colombia, una precisión que es muy importante para los oyentes, Colombia no se retiró del juicio, se retiró de la audiencia. Porque hasta que no se resolviera la recusación. Pero es que uno no se puede retirar de un juicio. Claro, pero es que en las redes sociales y en los medios de comunicación el titular es Colombia se retira del juicio. Sí. Y a mí me ha impresionado mucho el tema de las redes sociales, porque esto se ha venido una andanada terrible, pero aquí pues para no ir muy lejos, casi todos los días se recusan magistrados o jueces y hay muchas ONGs que recusan al fiscal, que recusan al procurador por distintas razones y nunca hay un escándalo. Es que es un deber procesal de un abogado presentar una recusación cuando hay lugar a ella. Es una obligación profesional. ¿Y estas preguntas se le hacían a quién, doctor Camilo, para a la víctima? ¿A la víctima? A la víctima, sí. Es decir, ¿la víctima está obrando como testigo? La víctima en el procedimiento del sistema interamericano tiene la opción de hacer una declaración, donde primero hace su declaración y luego la contraparte, en este caso el Estado colombiano, interroga. Colombia tomó la decisión para no generar una revictimización de Ginette Bedoya, de no interrogarla, y así lo expresamos en la audiencia, porque ya el material probatorio que estaba en los expedientes lo considerábamos suficiente. Y después se le da la oportunidad a cada juez para que de la Corte para que ellos hagan las preguntas, yo creo, según el reglamento, sobre el expediente y sobre el caso, no sobre otros asuntos. ¿Está establecido quiénes fueron personalmente los agresores de Ginette Bedoya? Porque pues la violación no la comete ni un Estado ni una cárcel, sino unas personas, unos desalmados que abusaron de ella. ¿Está establecido quiénes fueron? Hay 3 personas condenadas por el abuso sexual, el secuestro y la tortura, y Colombia además admitió y reconoció responsabilidad por el trato inadecuado en 12 declaraciones que se le tuvieron que tomar o que decidieron tomársele a la víctima, que en efecto la propia Fiscalía en trabajo conjunto con la agencia determinó que ahí no había sido correcto, y Colombia en eso, cuando tenemos un error, Colombia reconoce la responsabilidad y me parece que también es un deber hacerlo, pero sí existen condenados, sí existen sanciones, la unidad de víctimas también ha hecho su procedimiento correspondiente.
Doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de nuevo nuestras congratulaciones más sinceras a usted, a su grupo, a todo el Estado colombiano por el triunfo espléndido que tuvo en el Tribunal de Arbitramiento Internacional que desató el conflicto sobre Electricaribe y nuestros mejores deseos porque esto de la Corte Interamericana transcurra bien y los jueces entiendan alguna vez que son jueces y no partes políticas en un proceso internacional en contra de un Estado determinado. Doctor Camilo Gómez, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a ustedes. Y ahora, queridos amigos, nos vamos a un tema también singular. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto dar declaraciones y por declaraciones ha resuelto venirse lanza en ristre contra una persona que está siendo acusada ante el Poder Judicial. No en este momento ante la Corte Suprema de Justicia, pero es el presidente de la Corte, de donde dependen todos los tribunales en últimas, y dependen los jueces, y depende todo el sistema, porque la Corte está en la cima de la organización jerárquica del Estado.